Sean bienvenidos a la segunda sesión de la actividad denominada Calidad en el Servicio de los Alimentos para Personas de Atención Prioritaria. Antes de comenzar, vamos a hacer unas sugerencias. Mantener su micrófono apagado en todo momento. Si desean encender su cámara, vigilar su entorno antes de prenderla. Y si desean realizar preguntas, hacerlas por medio del chat. Recuerden que esta grabación se sube a YouTube. Y por último, colocar su nombre completo por medio del chat, al igual que su institución de procedencia para nosotros pasar la asistencia. Bueno, maestra, no le quito más el tiempo. Que tengan bonita sesión. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Bueno. Sí, maestra Marta, te escuchas bien. Ok, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a continuar con el taller de la semana pasada. Si me hacen favor de presentar desde la 27, por favor. Bueno, habíamos estado hablando sobre la alimentación en las personas mayores y para concluir este tema, pues vamos a hacer mención de lo siguiente. El estado de nutrición de las personas adultas mayores está relacionado con el proceso de envejecimiento y por el estado de nutrición manteniendo a lo largo de la vida. Durante el envejecimiento se producen diversos cambios como el aumento de disminución de órganos internos, tejidos musculares y tejidos óseos de nuestro organismo, como es la masa magra corporal. Me refiero a todo lo que es el músculo, resultado de las alteraciones metabólicas y alimentarias, de sus capacidades funcionales, en ocasiones por la polifarmacia. Me refiero a todos los medicamentos que ya por la edad y por algunas situaciones de patologías que presentan las personas, toda la cantidad de medicamentos pues también influyen en las alteraciones alimentarias, metabólicas y por la situación socioeconómica, porque claro está que no es lo mismo poder tener una capacidad económica que nos permita comprar todos los grupos de alimento, que tengamos acceso a estos, a que personitas que no tienen esta capacidad económica, ¿no? Entonces, también es uno de los factores que está influenciando sobre la nutrición en los adultos y que afectan el estado nutricional, obviamente, de las personas y que en varios casos coinciden con la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles como son la diabetes, la hipertensión, etcétera. Continuamos, por favor. Y bueno, vamos a hablar sobre las características de los alimentos o de la dieta que deben de tener los adultos mayores. Pues debe de ser completa, que contenga todos los nutrimentos en cada tiempo de comida. Y aquí podemos ver en la imagen que está el plato del buen comer. Este lo encontramos en la norma 043 y es muy fácil de interpretarlo porque es totalmente visible que tenemos que tener en nuestro plato. Debemos imaginar cuando vamos a servir los platos que más de un tercio debe de contener lo que son frutas, verduras, cereales, otro tercio, y las proteínas en menor cantidad. En caso de los adultos mayores, pues se podría recomendar en caso de que no tuvieran algún padecimiento renal, pues una cantidad de proteína moderada. Si ya tienen alguna presencia de enfermedad renal, pues se tendría que disminuir la cantidad de proteína. Solamente si el adulto mayor ya presenta alguna, ya le están dando diálisis, pues entonces ahí se tendría que empezar a modificar, pero esto ya es entrando ya a un tema más a fondo de lo que es nutrición, se tendría que hacer esas adecuaciones. También tiene que ser equilibrada, que los alimentos contengan entre sí las porciones de nutrimentos adecuados. Elegir especialmente alimentos de elaboración simple, moderados en ingredientes. Por ejemplo, elegir la carne
magra quiere decir que no tenga grasa, en lugar de las carnitas, el chicharrón, no sé, el bistec con gordito. Esto sí hay que evitarlo porque ya estamos hablando de grasas, saturadas. Entonces, hay que tener una buena elección sobre la carne que les vamos a dar. Elegir pan integral en lugar del pan dulce. ¿Por qué? Porque el pan integral pues también nos aporta fibra y muchas veces los adultos mayores ya sufren de estreñimiento. Y el pan dulce, pues lo que hace con adultos mayores es elevar los niveles de glucosa en caso de que tengan una diabetes y sobre todo si está mal controlada. También tiene que ser la alimentación inocua. Su consumo habitual no implique riesgos en la salud porque esta puede tener muchos microorganismos patógenos que puede llegar a tener toxinas, contaminantes, que a largo plazo o en corto plazo los puede llegar a enfermar. Entonces, esta parte de la inocuidad en alimentos la vamos a ver con un poquito más de detenimiento más adelantito. Hay que lavarlos bien, hay que tener el cuidado en el transporte, en la elaboración, inclusive en nuestra propia higiene, cuando estamos preparando los alimentos. Siguiente, por favor. Tiene que ser una alimentación suficiente que esté cubriendo todas las necesidades nutricionales. Respetar horarios de comida, evitar ayunos prolongados, como se los comentaba hace una semana, pues los alimentos deben de tener cierto tiempo, no deben de pasar por más de 3 horas porque entonces ya es mucho ayuno, tomando en cuenta que el adulto mayor empieza a perder esa necesidad de estar comiendo, disminuye mucho el apetito, entonces hay que darle pequeñas cantidades más veces durante el día. Entonces, esta parte es muy importante porque aunque sean varias veces o poquita cantidad, tenemos que estar considerando que sea suficiente para él. Tiene que ser una alimentación variada. Esta parte es muy fácil de poder ver en un plato porque vemos la variedad también en los colores. Entonces, si hacemos una ensalada, no puede ser una ensalada completamente verde. Tendríamos que meterle otros alimentos como el jitomate, que ya aporta el color rojo, la zanahoria, que aporta un color anaranjado, porque todos estos colores son fitonutrientes también muy esenciales para la salud. Entonces, esta parte de la variedad en alimentos la podemos ver en los colores de ellos. Y también tiene que ser una alimentación adecuada. Vamos a adaptar y ajustar esos alimentos dependiendo de nuestros comensales en cuanto a cada característica que tenga. Si todavía puede masticar, como se los comentaba la vez pasada, si tiene los recursos económicos para poder comprarla, etcétera. Inclusive si conoce los alimentos que se le pudieran llegar a recomendar. Siguiente, por favor. Se recomienda incluir por lo menos un alimento de cada grupo. Ay, perdón. Ok, alimentación de niños en la edad preescolar. Vamos a ya empezar a entrar en este tema con los niños. A la hora de escoger la alimentación para nuestros chiquitos, todos los miembros de la familia deberíamos de estar involucrados en la alimentación. ¿A qué me refiero? Pues que somos un ejemplo para ellos, ¿no? Los niños no se van a comer nada que nosotros como adultos, como papás, como cuidadores, no acostumbremos a comerlos. Entonces, muchas veces en la escuela o en algún otro lado queremos que nuestros niños coman frutas y verduras, pero en casa no tenemos ese hábito de consumirlas. Entonces, todos los miembros de la familia debemos de conocer las necesidades de los niños, que en realidad también vienen siendo nuestras propias necesidades, porque todo individuo, llámese bebé, que ya empezó la alimentación complementaria, niños de edad preescolar, de edad de primaria, de secundaria, adultos jóvenes o adultos de la tercera edad, tenemos pues en general las mismas necesidades nutricionales. Debemos de consumir todos los grupos de alimentos y todos los macro y micronutrientes.
Pero ¿cómo debe ser la alimentación del niño de edad preescolar y qué necesidades nutricionales tienen estos niños de 3 a 6 años? ¿Seguimos? Algunos niños de esta edad pasan por una etapa en la que su interés por los nuevos alimentos se ve mermado, aumentando el rechazo a incorporar estos en su dieta, incluso pudiendo rechazar algunas comidas que ya estaban previamente establecidas. Esto se ve muy común en los niños de edad preescolar. Normalmente llegan a la edad de 3 años y empiezan a rechazar alimentos que ellos se comían perfectamente bien. Entonces ahí no deberíamos de preocuparnos tanto si el niño presenta una talla adecuada, si presenta un peso adecuado, no tendría mucho que preocuparnos porque es parte de ese crecimiento de los niños, ¿no? No es general, pero sí muchos disminuye ese interés por alimentos y se empiezan a volver muy selectivos, pero conforme pasan esta etapa, los niños vuelven a comenzar a aceptar los alimentos. Y aquí un dato muy importante, los niños cuando algo no les gusta, y yo lo he visto en la práctica continuamente, que hay muchos niños de entre 3 y 4 años que inclusive si no quieren comerse algo, tienen la habilidad para vomitar ese alimento enseguida, ahí en el comedor, en su platito, sin necesidad de meterse el dedo, ¿no? Por así decirlo, un adulto, si me quiero provocar el vómito, lo más fácil es introducir los dedos en la garganta y provocar el vómito, pero un niño de entre 3 y 4 años tiene esa habilidad de regurgitar los alimentos y cuando nosotros como adultos reaccionamos de, no, es que ya le hizo daño, ya, pues ya vomitó, nos espantamos porque el niño ya vomitó. Y teniendo esa reacción enfrente de los niños, él dice, ok, esto a mí me funcionó, ya no me van a dar esto que a mí no me gusta. Y es algo que tenemos que tener en cuenta porque yo lo he visto, de verdad que lo he visto en la práctica y el niño no está enfermo, el niño no presenta nada, le damos algo que sí es de su gusto y casualmente no vomita, entonces realmente no era algún síntoma de que estuviera presentando alguna enfermedad. Entonces sí tenemos que tener bien en cuenta esta parte con los pequeñitos porque a veces son como muy hábiles. Siguiente, por favor. Es conveniente continuar con las comidas habituales sin demasiada variación. Y por esta parte, por los niños que ya empiezan a no querer aceptar los alimentos que comúnmente comían. Tampoco los vamos a dejar sin comer. Entonces, si yo de repente veo que a mí se me antojó el mole verde y el niño no lo quiere, pues ya no le voy a dar ese mole verde y mejor prefiero darle, no sé, su pollito con verduras que sí lo quiere, pero ojo, o sea, no vamos a caer en el extremo de, le voy a dar nada más lo que él quiera, y si él quiere nada más quesadillas de queso, le voy a dar puras quesadillas de queso. No, también para que ellos acepten los alimentos, hay que estárselos ofreciendo continuamente. A lo mejor no se lo va a acabar, ese mole verde que yo pretendo que él se coma no se lo va a acabar, porque probablemente no le guste. El gusto de las personas se va modificando conforme va pasando el tiempo. Muchas cosas que no nos gustaban de niño, ahora de adultos nos fascinan. Entonces, ese gusto por los alimentos también va evolucionando dependiendo de la edad de cada niño. Pero sí, si tenemos demasiada variación en alimentos, va a llegar un momento que dices que me atiburres. Yo quiero mi verdura, mi pollo, ya te lo acepté, pero me estás dando otras cosas que quizás mi paladar aún no lo acepta. Entonces, pues habría que ser un poquito más considerables en este sentido con los niños. Lo más importante es que la comida sea un momento familiar en que los padres puedan dar el ejemplo como se los mencionaba hace rato, porque si yo, niño, no veo que mi papá o mi mamá coman brócoli, obviamente yo no voy a comer brócoli. Inclusive hay papás, por ejemplo, que les mandan de lunch o pretenden que en la escuela se lo coman, pero ellos ni por error lo compran. Entonces, o simplemente no se lo ofrecen ni en escuela o ellos en algún comedor
menos lo van a querer aceptar. Entonces sí es importante darle ese ejemplo y generar los hábitos y modificar los hábitos nosotros como papás para poderlos apoyar en la aceptación de estos alimentos. Siguiente, por favor. Deberían establecerse una medida de 5 a 6 comidas al día. Esto es muy parecido a los adultos mayores, como pueden ver. De 5 a 6 comidas, dependiendo de los horarios y la edad del pequeño. Acompañarlas de agua como bebida única y principal. Siempre evitando los refrescos, puesto que en cantidades de azúcar son muy, muy elevados. En general, las comidas deben espaciarse unas 3 horas. Vamos a evitar que tengan también ayunos prolongados, porque vamos a estar formando hábitos. Como se los comentaba, vamos a ver la nutrición o estas recomendaciones nutricionales de manera de prevenir enfermedades o situaciones a futuro en un adulto mayor. Si al niño no lo acostumbramos a que debe de desayunar, debe tener alguna colación, luego su comida completa, alguna otra colación, su cena, va a ser difícil que de grande o de adolescente, sobre todo de adolescentes que empiezan a tener otro tipo de alimentación porque ya no están bajo nuestro cuidado al 100%. Si de niños no los acostumbramos a tener estos hábitos, de adolescentes se nos van a disparar. Entonces pueden tener periodos de ayuno demasiado largos y ellos van a estar adaptados si es que de niños nosotros no tuvimos ese cuidado de establecerle horarios. Entonces no generó hábitos, de adolescente no me importa, me voy sin desayunar a casa, digo a la escuela, en la escuela me compro cualquier cosita, si es un adolescente que ya está entre los 17 y 18 y empieza ahí a estar con los amigos y todavía empiezan a meterle alcohol al organismo y estando en ayunos, pues bueno, vienen otras situaciones que debemos de evitar. Si a lo mejor nosotros hubiéramos generado este tipo de hábitos de niño, ese joven a lo mejor estaría tomando alcohol, pero ya tendría algo en el estómago. Entonces no es lo mismo. Hay que generar hábitos de alimentación para la prevención de enfermedades a futuro. Y la distribución de macronutrientes en la dieta de un niño en edad preescolar no suele diferir demasiado de los niños mayores o adultos, como se los decía. La distribución de macronutrientes nos referimos a los carbohidratos, las grasas y las proteínas. En mayor cantidad debemos de tener entre el 50 y 60% de nuestra dieta de carbohidratos porque va a ser nuestra principal fuente de energía para poder hacer nuestras actividades y para que nuestro cerebro trabaje como debiera de ser. Ya de ahí vienen las grasas, que también son muy importantes, pero ¿qué tipo de grasas, verdad? Como les había mencionado anteriormente, pues hay que tener cuidado que no sean grasas trans, grasas polisaturadas, sino ocupar grasas monosaturadas, grasas vegetales, que aporten nutrimentos a nuestro organismo y no que les perjudique. Entonces, este porcentaje de grasa debe estar cuidado para que no se suba el colesterol, las grasas, como solemos llamarle grasas buenas, grasas malas, que sean mayor cantidad las grasas malas, las grasas buenas para prevenir enfermedades cardiovasculares en un futuro. Y ya no podemos hablar que en un futuro lejano, porque hoy en día hay niños que presentan enfermedades cardiovasculares a temprana edad, inclusive infartos. Entonces, esta parte de la distribución de macro y micronutrientes, pues sí enfocarla, pero bien qué es lo que les estamos ofreciendo o entenderla de mejor manera. Siguiente, por favor. Debemos tomar en cuenta lo siguiente. El desayuno es indispensable y debe evitarse tanto galletas como los cereales azucarados o los gansitos o los pingüinos, todo esto que ya es muy industrializado, alimentos trans, así como pudiéramos suplir el chocolate, porque muchos niños no les gusta la leche simple, pues pudiéramos
suplir el chocolate por cacao soluble y entonces ya el cacao con poquita azúcar, no sé, azúcar morena que no es tan refinada y pudiéramos endulzarle la leche de esta manera a los niños. Estos alimentos contienen la bollería, las galletas, los refrescos, tienen cantidades excesivas de azúcares sencillos. Son una buena opción para dar de desayuno la avena o los cereales integrales, como en lugar de los cereales que nos anuncian comúnmente en la televisión, como son las azucaritas, los Choco Crispies, este tipo de cereales, no. Por supuesto, el pan integral, como se los había mencionado hace ratito, y complementar el desayuno siempre con fruta y verdura. Por ejemplo, aquí tenemos un desayuno que puede ser una naranja. Siempre hay que ofrecer a los niños y nosotros mismos comer fruta de temporada, por varias razones. La fruta de temporada nos va a nutrir, ahora sí que venga este, nos va a nutrir, por ejemplo, la mandarina, la naranja, los cítricos, que son frutas de diciembre y que en diciembre se presentan enfermedades respiratorias y estas son altas en vitamina C, pues ahora sí que la naturaleza sabe lo que nos está suministrando dependiendo de la temporada que nos encontramos del año. Entonces, aparte de que es más económica porque hay mayor cantidad, tanto nutricionalmente, deberíamos de hacerle caso a la naturaleza y consumir fruta de temporada. Y esa es la que hay que ofrecerle a los niños. Aquí también tenemos dentro del menú un omelette con queso y champiñones. Este omelette pues puede ser con poca grasa si lo hacemos en un sartén, que no se le pegue el huevo o ocupando solamente la cantidad necesaria, no tendría que estar ahí nadando el omelette en el aceite, para que no absorba demasiada grasa, un pan integral y su leche sola. Este sería un buen ejemplo de menú de un desayuno para los niños. Ajá, la siguiente, por favor. Ahí está. Es importante que incluyamos los lácteos y otros alimentos ricos en calcio y vitamina D en la dieta del niño, como son la leche, el queso, el yogur, que pueden ofrecerse tanto en el desayuno como en el almuerzo o en la merienda, acompañados de frutas de temporada. ¿Y dónde podemos encontrar estos alimentos ricos en calcio y ricos en vitamina D? Pues bueno, aquí tenemos ejemplos de los alimentos ricos en calcio, pues tenemos a la leche, incluso el brócoli es un alimento muy alto en calcio, los quesos, todo lo que son los yogurts, las almendras, las nueces, son alimentos altos en calcio. Y también alimentos ricos en vitamina D, pues tenemos, por ejemplo, la sardina, el salmón, el aceite de oliva, el huevo, inclusive el plátano y la papaya son alimentos ricos en vitamina D. Y la vitamina D es esencial para que se pueda absorber, porque es fija el calcio en los huesos, la vitamina D. Entonces, el que tengan estos dos nutrientes va a hacer que el calcio pueda fijarse en los huesos. Y también una parte para poder absorbir vitamina D, pues exponiéndonos a la luz del sol. Ahorita el sol está, bueno, ya sabemos, súper tremendo, pero hay horarios para poder nosotros tomar el sol. Que los horarios más recomendados son entre 10 de la mañana y 11 de la mañana. Con que salgamos unos 10, 15 minutos a tomar el sol, vamos a aprovechar esa vitamina D que nos ofrece. Entonces, no hay como tratar de tomar estas vitaminas, estos nutrimentos que necesitamos de la manera más natural posible y tratar de evitar que sean a través de suplementos ya tomados como son en cápsulas. Entonces, tenemos muchos alimentos de manera natural y de manera natural los figadores para que estos los podamos aprovechar al máximo. Siguiente, por favor. La comida y la cena no tienen que consistir en 3 platos, sino más bien en porciones variadas de diferentes alimentos.
¿Por qué digo 3 platos? Por lo regular, nosotros como adultos queremos nuestra sopa, queremos nuestro guisado, queremos inclusive una guarnición, queremos el postre, o sea, ya conformamos nuestro menú en varios platos. Aquí les voy a poner un ejemplo de comida, sí de 3 tiempos, pero también quiero hacer mención que, por ejemplo, en una sopita de pasta con verduras y pollo y un rollito de tortilla, ya le estamos dando los alimentos que el niño requiere en un solo platito. ¿Por qué? Porque mentalmente a los niños si le ofrecemos demasiado, no se lo van a comer. Y como un tip, no sé si se los había yo mencionado la vez pasada, pero entre más grande sea el plato, mejor, porque ellos van a ver menor cantidad. Si yo sirvo una cucharada, este, de guisado en un plato chiquito como los que venden, que ya tienen los muñequitos, son platos chiquitos, y yo sirvo esa cucharada con la que hago la sopa, se va a ver más lleno que si yo ocupo un plato extendido más grande, el doble de grande. El niño mentalmente lo va a percibir que es poca cantidad, pero nosotros sabemos que es la misma medida, es la misma cucharada que le estamos dando, pero ya el niño lo percibe como que es poco. Entonces, si tenemos un niño que es poco, este, que es inapetente y le ofrecemos así, mira, nada más cómete esto, o sea, él visualmente dice, sí, este sí me lo como porque es menos. Pero nosotros sabemos que se va a comer lo que queremos que se coma. Y esto también sirve al contrario para las personas adultas. Sería un tip. Yo quiero bajar de peso. No voy a agarrar el plato grandote y lo voy a llenar. Mejor agarro un plato chico y ese lo lleno. Entonces también visualmente yo digo, ay, me llené el plato y me puede ayudar a empezar a bajar la cantidad de comida. Entonces, con los adultos es al revés que con los niños. A los niños les vamos a dar en un plato grande para que perciban menor cantidad si tenemos niños que nos cueste trabajo que coman. Ujú. Las legumbres, los frutos secos, las carnes, los pescados, el huevo son ejemplos de alimentos con alta densidad nutritiva. ¿Se acuerdan que la vez pasada les decía, pues de esto de las proteínas de alto valor biológico, que siempre van a ser el huevo, la carne, son proteínas de alto valor biológico, pero si no contamos con la economía, pudiéramos ofrecer lentejas que también son altas en proteína con su arrocito y entonces estamos generando una proteína de alto valor biológico. Entonces hay que empezar ahí como a jugar con los alimentos, pero siempre optando por los alimentos lo más naturales posibles. Aquí también tenemos el agua natural, pero ¿cuánto es lo que debemos de tomar de agua? Esa es una pregunta que comúnmente me dicen, no, y sí es cierto que vamos a tomar 2 litros, por lo menos. Hay una fórmula bien sencilla para calcular cuánta agua vamos a tomar. Por ejemplo, si, a ver, alguien que me diga cuánto pesa. Yo te digo cuánto peso. Uh-huh. 49,300. 49, 300. 300. Uh-huh. Vamos a dividir 49.3 entre 7 Ajá. y nos va a dar la cantidad de vasos que tú requieres al día. Y nos das 7 vasos al día. ¿De cuántos mililitros? De 230 mililitros. Entonces ya tenemos ahí exactamente. O sea, de casi un cuarto. Casi un cuarto, exactamente. Pero ya no son los 2 litros. Aquí estamos hablando que es de 1 litro 750 aproximadamente de agua lo que vas a requerir para ti. Y así cada uno de nosotros podemos sacar nuestro cálculo. Disculpe, una pregunta, maestra. ¿Por qué entre 7? Entre 7, esa ya es la fórmula. Esta fórmula es la que he estado ocupando, es la que viene en las bibliografías. Realmente, ¿por qué entre 7? No sabría decírselo. Cuando se genera una fórmula, estuvo a base ya de estudios para que llegaran a ser fórmulas para requerimientos energéticos o para calcular la masa muscular, masa grasa, y en este caso,
pues esa es la fórmula para calcular el requerimiento hídrico de las personas. Y también aplica con los niños. ¿Sí? Ok. La siguiente, por favor. Para asegurar un consumo de fruta aceptable, es mejor ofrecerla entre las comidas principales y no como postre, y preferiblemente en porciones enteras en lugar de exprimidas. Esto también porque aprovechamos más lo que nos ofrece la fruta. No es lo mismo comernos una naranja entera que dar un jugo de naranja. Aparte de que, por ejemplo, el jugo de naranja, si lo exprimimos, no los tendríamos que tomar como enseguida, porque la vitamina C en exposición con la luz natural, lo que hace es que se oxida. Y al tener este proceso de oxidación, lo que está pasando es que se está convirtiendo en azúcar. Entonces, si yo hago un jugo de naranja y a la media hora, porque me tardé en hacer, no sé, el huevito con jamón y puse la mesa y ya pasó media hora porque el jugo lo hice primero, ya realmente lo que estamos tomando es pura azúcar. El proceso de oxidación tarda alrededor de 10 a 15 minutos para que se oxide ese vaso de jugo de naranja. Entonces, lo recomendable es comernos mejor la naranja, aprovechamos también la fibra que nos da la naranja dentro del gabazo y no se va a oxidar. Entonces, si no estoy diciendo que los jugos sean malos, pero si los vamos a preparar tendríamos que tomárnoslo en menos de 10 minutos. Ya hice el jugo de naranja, de una vez tómenselo y luego desayunamos, porque si no, estamos ofreciendo en el jugo de naranja por lo menos ya puro azúcar, porque ya se expuso a un proceso de oxidación por el tiempo que estuvo expuesto a la luz natural. Aunque no le dé el sol directo, si está en las ventanas y entra luz, el proceso de oxidación comienza. Entonces, ese es un tip. ¿Por qué se tienen que dar las frutas preferentemente enteras? Para aprovechar todo lo de la fruta. Y aquí tenemos otro ejemplo que pudiera ser de cena, que es una quesadilla de queso y verdura y un vaso de leche. Si se dan cuenta, es una cena muy ligerita. No habría necesidad de ponerle que la sopa, que el guisado, que el pan. Aquí en ya tenemos el cereal, ya tenemos en el queso la proteína y ya tenemos las verduras pues dentro de la misma quesadilla. Entonces, es algo que los niños es muy fácil que se lo puedan tomar, es que se lo puedan comer sin estar batallando y que aparte, si el niño está cenando alrededor de las 8 de la noche, pues no, es un alimento ligero que no le va a costar trabajo digerir, porque a lo mejor enseguida lo meten a bañar y a la mera hora ya está en la cama. Entonces, cuando el cuerpo ya empieza a reposar, y tenemos el alimento en el estómago, pues no se va a digerir de igual forma que si estuviéramos todavía caminando o activos, ¿no? Entonces lo haríamos más lento el proceso de digestión si nos acostamos enseguida. Entonces esta es una buena opción de una cena para unos pequeños y puedan dormir pues plácidamente, ¿no? Sin ningún problema. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, aquí ya unos consejos sobre la alimentación saludable para los niños en primera infancia, que es la de 0 a 5 años. Las y los bebés deben acceder a la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida. No vamos a darle ni té, ni agua, ni el juguito, ni absolutamente nada antes de los 6 meses. Es necesario dejar que el organismo termine de madurar. Todavía el páncreas no está completamente maduro para poder empezar a generar las enzimas digestivas que son necesarias para poder digerir otro tipo de alimentos que no sea la leche materna. Entonces vamos a darle ese tiempo a los bebés. Se debe reemplazar gradualmente los alimentos o alimentos complementarios, porque así se llama esta alimentación. Alimentación complementaria después de los 6 meses de vida es la que va a comenzar. Vamos a ir introduciendo alimentos
de a poquito, de probaditas, para también ver que no sea alérgico o no presente alguna intolerancia a ciertos alimentos. Entonces, por eso debe de ser así de a poquito, gradualmente. Y la leche materna se la podemos ofrecer hasta los 2 años o más, si así la mamá quiere, ¿no? Pero por lo menos 6 meses. ¿Por qué? Ya sabemos que la leche materna es la principal eh, para que el bebé tenga una maduración en cuanto cognitiva, toda la maduración en sus órganos, le va a dar defensas. Sabemos que son múltiples los beneficios para el bebé y también para la mamá, porque también la mamá, si da leche materna y ganó muchos kilos de más, pues al ofrecer lactancia materna, la mamá puede bajar de peso. Entonces, también hay beneficios para la mamá, no nada más para los bebés. Y son varios los beneficios. Más que, pues, este tema de la lactancia materna también es un tema muy extenso. Entonces, aquí solamente vamos a hablar poquito para poder dar otras recomendaciones. La niñez en la primera infancia debe de ser con una dieta balanceada, igual que los adultos, como se los mencioné, cereales, lácteos, calcios, frutas, verduras. Si se dan cuenta, es lo mismo tanto para los chiquitos como hasta para los viejitos y toda edad del ser humano, ¿no? Tomar abundantes líquidos, bueno, ya vimos la fórmula. También para los bebés podríamos aplicar la misma fórmula. Después de los 6 meses podemos comenzarles a dar agua. No consumir alimentos altamente procesados, lo mismo que les venía yo diciendo la vez pasada, aplica para todos, pero con mayor razón con los bebés. ¿Por qué? Porque empezamos aquí a generar hábitos de alimentación, empezamos aquí a hacerlos adictos a las azúcares, que es un adictivo muy, muy, muy potente y la gente ya adulta, si desde niños no vemos mal el ofrecerle el refresco y no vemos mal ofrecerle las paletas, los chocolates, de adulto va a ser un adulto que va a tener ya esa información de que necesito el azúcar. ¿Por qué? Porque ya desde chiquito me formaron esa adicción. Entonces, si yo de adulto pretendo dejar los azúcares, no va a ser imposible, pero va a ser muy difícil. Entonces, es mejor no generarles este tipo de adicción, sobre todo al azúcar. Y tenían que dormir lo suficiente en esta edad, entre 12 y 16 horas de sueño, hasta los primeros 12 meses y de 10 a 14 horas hasta los 5 años. Siguiente, por favor. Alimentación en niños y adolescentes. Actualmente en México, millones de niñas y niños y adolescentes no comen la cantidad suficiente de alimentos que necesitan para un desarrollo adecuado, mientras que millones más consumen en exceso lo que no necesitan. Las dietas deficientes son uno de los primeros factores de riesgos de muerte. Como se los mencioné hace ratito, ¿no? Ya cuando empiezan a estar más grandes los niños y ya no podemos estarlos viendo qué están comiendo, ya es más fácil si no le preparo yo un lunch lo más saludable posible y le prefiero dar dinero, el niño va a ir a comprar lo que quiera y lo podemos ver ahí en la imagen y es algo real. Los niños van a ir a comprar pura frituras, refrescos, dulces y nosotros vamos a estarles a lo mejor diciendo, recordándoles todos los días, pero no te vayas a comprar papitas, te compras mejor un taquito, te compras una torta, o creemos que eso es lo mejor, pero el niño va a tomar sus propias decisiones. Y esto de adolescentes y adultos, pues va a ir aumentando. Siguiente, por favor. Aquí les estoy poniendo esta imagen porque quiero recomendarles el caso de Poncho. Lo pueden buscar en YouTube. Lo buscan así. El caso de Poncho es el caso de un niño que tiene un infarto en su escuela durante la clase de educación física. No les quiero contar más la historia porque me alargaría demasiado, pero se los recomiendo que lo vean.
Y también este documental que se llama Dulce Agonía, los estragos de la chatarra. Es un documental que dura pues alrededor de 1 hora y media más o menos, pero está muy, muy, muy bueno, por favor, si pudieran verlo en YouTube sale, y se van a dar cuenta de todo lo que les he estado mencionando a lo largo de este taller. Siguiente, por favor. Alimentación saludable en la niñez y la adolescencia de 5 a 17 años. Bueno, como ya lo hemos visto, pues deben de tener todos los grupos de alimentos en su dieta diaria y en por lo menos los 3 tiempos de comida fuerte, y ya los otros 2 que son colaciones, pues ya podemos ofrecerles lo que son las frutas, ¿no? Para que generemos estos hábitos. Las mamás y los papás o las personas cuidadoras deben de ayudar con el ejemplo, como ya se los mencioné también, para que ellos en realidad formen estos hábitos de alimentación. Las horas de sueño, pues ya se van a ir modificando. Los adolescentes duermen mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Porque durante el sueño es donde se puede producir la hormona del crecimiento. Entonces, entre ellos necesitan dormir para poder crecer. Entonces, normalmente un adolescente va a dormir en la noche y en el día va a seguir durmiendo, va a parar y va a quererse volver a dormir porque está en una etapa, sí, todos desde que nacen están en una etapa de crecimiento, pero en la adolescencia en especial, no solamente está creciendo, sino también está madurando a nivel sexual, y esto requiere o les absorbe más energía de lo que en una etapa de primaria necesitaba. De adolescentes, con todos estos cambios hormonales, va a requerir más. Siguiente, por favor. Quiero hablarles de los trastornos de conducta alimentaria, porque son los trastornos que se presentan con mayor regularidad en la adolescencia. Los trastornos de conducta alimentaria pues son lo que son la anorexia, la bulimia o el trastorno de que comen muchos alimentos, atracones de comida. Siguiente, por favor. Tenemos como estos trastornos la anorexia nerviosa. Las personas que comen muy poco a propósito son las personas que sufren de anorexia. Estas personas van a estar como muy fijadas en la cantidad de calorías que están comiendo. Y ahorita ya con tanto acceso a las redes sociales, pues las redes sociales o el internet nos puede ayudar mucho para que tengamos información, pero también para desinformarnos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los adolescentes, porque las personas con anorexia nerviosa tienen una distorsión de sus cuerpos. Ellos se ven gordos, pero en realidad ya no lo están, y cada vez necesitan y tienen esa necesidad de estar adelgazando. Entonces han llegado a comer media manzana. Las dietas que encuentran en internet son demasiado restrictivas y destructivas, diría yo, ¿no? Pero necesitan esto ya un apoyo, ni siquiera psicológico, ya un apoyo psiquiátrico, porque ya tienen una distorsión de sus propios cuerpos, y esto se presenta mucho en la adolescencia, y hay que tener mucho cuidado con las señales que nos empiezan a mandar los adolescentes. Siguiente, por favor. Las personas con anorexia nerviosa son muy estrictas sobre qué comer y en qué cantidad. Piensan que los alimentos o las calorías, casi todo el tiempo están pensando en ellas. Para poder perder peso, muchas personas con anorexia nerviosa ayunan o hacen demasiado ejercicio. Hay chiquillos que de repente se nos desmayan. ¿Por qué? Porque ya no tienen la energía que les proporcionan los alimentos, sobre todo los carbohidratos, que son los principales que están evitando
para poder subir de peso. Entonces, empieza a haber una alteración a nivel metabólico muy, muy fuerte y hay que tener muy en cuenta esta parte porque no solamente eso, tienen acceso a poderse comprar laxantes que también les va a dañar la flora intestinal, los daños al cuerpo van a ser muy, muy severos cuando no comen y todavía lo poquito que comen se laxan, pueden llegar a consumir diuréticos para limitar la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo. Los atletas que hacen fisicoculturismo, también para que se vean más definidos en los músculos, entran a una restricción de líquidos para que se definan más los músculos. Prácticamente la piel está pegada al músculo y obviamente al momento de pesarse, pues se ve esa disminución del peso por la cantidad de agua que van perdiendo. Y también pueden llegar a, a limpiarse los intestinos con, este, estos aparatos que te utilizan muchas veces que nos mandan a hacer estudios. Son estos enemas los que es otra fuente para que ellos se limpien todos los intestinos. Sí hay adolescentes, sí hay personas que llegan a hacer esto. Inclusive en internet se llega a vender la solitaria, este parásito que pues por lo menos en mi generación creo que le teníamos mucho miedo. Pues ahora en internet, desgraciadamente, se venden los huevecillos de solitaria para poder bajar de peso. ¿Y saben qué? Sí, sí baja la gente de peso, pero baja la gente de peso por desnutrición, porque este animal lo que va a hacer es nutrirse de todo lo que nosotros estamos comiendo y como se aloja en el intestino y es ahí donde se absorben los nutrientes, pues sí, efectivamente la persona se empieza a desnutrir y esa es la razón por la que empieza a bajar de peso, pero desafortunadamente se puede encontrar, me parece que hasta en Mercado Libre podemos encontrar este parásito. Entonces imagínense qué preocupante pueden ser ese acceso al internet. Siguiente, por favor. Bueno, las personas con anorexia les va a costar mucho trabajo concentrarse, van a tener muchos problemas para recordar cosas. Esa es una de las señales que nosotros, aparte de la pérdida de peso, con los adolescentes, pues vamos a ver este tipo de cosas, ¿no? Bajo rendimiento en la escuela, irritabilidad. ¿Por qué? Porque pues ya necesitan los nutrientes también para sentirse bien. Entonces, tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta todas las señales que nos empiezan a mandar estos adolescentes. Se empiezan a sentir de la nada solos, tristes, deprimidos, con ansiedad, con miedo, miedo a comer, vemos que ya yo como más al rato, yo no tengo hambre, etcétera. Entonces, tenemos que acercarnos y tenemos que ir viendo todo este tipo de señales. Siguiente, por favor. También tenemos a la bulimia nerviosa. Este es todo lo contrario. Aquí ellos, en lugar de no comer, van a comer mucho, pero se van a provocar el vómito. Esa es la diferencia. La anorexia ellos no se provocan el vómito. En la anorexia simplemente no comen. Y en la bulimia comen, pero al rato van y lo vomitan. Pueden ser también adolescentes que sufran ambas cosas, ¿eh? Que no coman y cuando comen lo vomiten. Entonces, imagínense, es lo mismo. Me quiero ir un poquito rápido porque veo que nada más queda 1 hora y todavía nos faltan un poquito más de presentación. Entonces, este material ya lo envié para que lo tengan en PDF y lo puedan leer con un poquito más de calma. Siguiente, por favor. Las personas con bulimia nerviosa, como les digo, comen mucho más que las personas, inclusive, que no tenemos ningún otro trastorno, ¿no? Pueden tener atracones de comida, y como les digo,
en cuanto nos distraemos, ellos van, corren al baño y vomitan todo enseguida. Entonces, probablemente la persona con bulimia no precisamente baja de peso. Pueden tener sobrepeso, pueden tener peso normal o pueden tener bajo peso. Ahí sí no lo sabemos. Pero sí hay que estar bien atentos porque el que ellos estén vomitando continuamente les va a también causar un daño a nivel esófago. Y después, así como la bulimia, la anorexia nerviosa, el consumo de laxantes o el no comer, las alteraciones metabólicas que presentan, también las personas con bulimia que coman y a veces se den estos atracones de comida y estén vomitando constantemente, pues va a dañarles los dientes. Podemos ahí empezar a notar que la dentadura de nuestros adolescentes comienza a, a manifestar en la coloración, que los dientes se les caiga. ¿Por qué? Porque ese ácido que ellos empiezan a regresar, les empieza a causar estragos en su dentadura. Entonces, si somos observadores, podríamos empezar a ver ciertas señales con estos trastornos que pudieran estar presentando nuestros adolescentes. Siguiente, por favor. Las personas con bulimia nerviosa también tienen problemas emocionales, igual que la anorexia nerviosa, presentan baja autoestima, ansiedad, depresión. El consumo de alcohol y las drogas también es muy común en estas personas por los problemas de depresión. Y ideas de hacerse daño a sí mismas. Al igual que la anorexia nerviosa, las personas con bulimia pueden presentar este daño ya emocional, ya más acentuado y que requiere ayuda psiquiátrica. Siguiente, por favor. También está el trastorno por atracón. No solamente es que bajen de peso o que les preocupe el peso. Hay personas que sufren el trastorno por atracón y estas personas sí tienen un peso elevado, pero ya no tienen ya no se miden con la comida y muchas veces nosotros como papás, pues inconscientemente empezamos a mandarles esa información desde chiquitos, ¿no? Cuando premiamos con la comida o castigamos con la comida, ¿sí? Empezamos a generar. Desde ahí, estamos mandando información que la comida es para entonces, yo de adolescente trueno con el novio, ya es que la comida, desde chiquito me caigo, ay no, o te portaste bien a tu palita, tu chocolito, y eso me hizo sentir bien emocionalmente. Sentí el apapacho de mi papá, de mi mamá, al momento de que me dan ese azúcar, ese helado, ese chocolate para apapacharme, y yo mismo me voy a apapachar el día que yo truene con el novio, y no va a haber un novio, van a haber dos o tres novias, o quién sabe cuántas, y cada vez que truenen nos los manden, pues lejos, ellos van a irse a refugiar en la comida. Y entonces también los papás inconscientemente, porque no es a propósito, muchas veces no sabemos, pero estamos contribuyendo en que ellos a un futuro pudieran presentar algún trastorno de alimentación. Entonces también hay que tener cuidado con no premiar y no castigar con comida. La comida no es un premio y la comida no es un castigo. Si queremos premiar, vamos a premiarlos con tiempo. ¿Sabes qué? Pues, si sacaste buenas calificaciones, en lugar de que te voy a ir a comprar un helado, vamos a ir a jugar los dos al parque. Creo que el niño va a preferir el tiempo del papá, que el helado que nada más le va a durar 10, 15 minutitos, se lo acabó. Se va a sentir muy bien, pero ¿qué información le estamos mandando a nuestros niños que de adolescentes pues empiezan a relacionarlos, ¿no? La comida con lo bueno y con lo malo de lo que a mí me esté sucediendo emocionalmente. Siguiente, por favor. Es posible que las personas que sufren el trastorno por atracón normalmente no nos demos cuenta, o tal vez sí, pero la gran mayoría lo hace cuando están solos. ¿Por qué? Por la pena.
A mí me va a dar pena que me vean, sobre todo las mujeres, ¿no? Me va a dar pena que me vean que me como 3 hamburguesas. Entonces, no, ahí también la manera de darnos cuenta es en su estado de ánimo, en ver que empiezan a aumentar excesivamente de peso, que ya dejan de hablarnos. De por sí es un comportamiento como muy normal en los adolescentes, pero en ellos, el ver este cambio físico, de que fuera una personita pues un poquito más delgada y que de repente empieza a subir demasiado de peso, pues habría que prestarle un poco más de atención, o si empieza a bajar repentinamente de peso, pues hay que presentarle un poquito más de atención. Es difícil porque no nos vamos a dar cuenta al momento que ellos están vomitando, no nos vamos a dar cuenta porque ya están comiendo demasiado, no nos vamos a dar cuenta que se están laxando, pero sí podemos darnos cuenta de ciertos comportamientos. Entonces, sí hay que tener mucho ojo con esto, porque no quería dejarlo pasar por alto en la alimentación de los adolescentes, porque es algo que ahora se presenta con mayor regularidad y están con los amigos y los amigos están iguales que ellos. Entonces, ¿a quién más se acercan si papá y mamá no son no son las personas que le tengan la confianza enseguida? Pues entonces, desde chiquitos tenemos que empezar a trabajar con ellos en cuanto a la confianza, que nos platiquen las cosas, porque de verdad está muy relacionado todo esto con la alimentación. Siguiente, por favor. Las personas que presentan trastornos por atracón, igual que todas, como ya se los había dicho, presentan baja autoestima, ansiedad, depresión, pero también pueden presentar otros problemas como son diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto, triglicéridos altos, hígado graso, apnea de sueño, y aún siendo unos chiquitos, como les mencioné hace rato, y que vean el caso de Poncho, pueden llegar a tener un infarto fulminante, y nosotros sí veíamos las cosas, pero es de esas veces que veo pero no observo. Entonces, mucho cuidado con las señales que nos dan nuestros adolescentes. Siguientes, por favor. Bueno, estas personitas que presentan estos trastornos a menudo presentan bajos niveles de energía, presentan niveles bajos de hierro, pérdida de cabello. Eso es algo que sí podemos ver, que empiecen a perder el cabello. La pérdida de peso también es algo que nosotros podemos ver. No reconocen que sus hábitos están mal. Ellos creen y siempre van a tener en su mente que lo que ellos están haciendo está bien para ellos. Pero nosotros sí nos podemos dar cuenta que si nuestra hija o hijo ya no empieza a comer, cuando todos nos sentamos a la mesa, y esto no es de un día, sino se vuelve algo muy repetitivo, también lo podemos ver. Los niños de tercer y cuarto grado que ya están preocupados por estar gordos. O sea, esto ya no nada más es en los adolescentes, esto está llegando con los más chiquitos y esto no se veía antes. En los niños de edad, de estas edades de primaria, era muy difícil que estuvieran pensando, si nosotros nos ponemos a recordar nuestra infancia, pues yo no recuerdo haber tenido compañeras o que alguien me hablara o que yo estuviera preocupada por mi peso. Éramos como un poquito más felices, se puede decir, pero ahora con toda esta información y bombardeo de las redes sociales, del internet, de lo que nos están ofreciendo las marcas, si no estoy delgada, si no estoy guapa, si no estoy como me lo exige la sociedad, pues no cuadro. Y ahora hasta los niños me atrevo a decir que los niños de preescolar tienen su celular o tienen su tablet y todo esto, sin que nosotros nos demos cuenta, ellos lo pueden ver porque les llegan comerciales y esa información está constantemente en sus cabecitas. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí esta imagen está así como un poco no lejos de la realidad. Y es que algo que comentan muchos papás ya estando en consulta
no me di cuenta que mi hijo había perdido tanto de peso hasta que lo vi el traje de baño. ¿Por qué? Porque esos adolescentes van a ocultarlo con ropas holgadas. No estoy feliz con mi cuerpo. Entonces, estoy dejando de comer, pero yo me sigo viendo gorda. Entonces, si me empiezo a poner ropa demasiado holgada, oculto lo que yo no quiero ver en el espejo. Y nosotros como papás, pues menos nos damos cuenta, ¿no? Entonces, fíjense que pues sí impacta, ¿no? No me di cuenta y pudo haber sido un proceso de meses y que yo como papá, como cuidador, no me estoy dando cuenta de que tiene este trastorno de alimentación y qué tan afectado está para que ya lo veamos pues literalmente en huesitos cuando se presenta la oportunidad de verlo sin tanta ropa, a lo mejor en traje de baño o en shorts o hasta que salimos de vacaciones después de meses, desde cuando comenzó con esta conducta alimentaria este adolescente o este niño y qué tan a tiempo estamos, porque desafortunadamente cuando ya tienen esto con demasiado tiempo, los daños que se sufrieron o que se le hicieron al cuerpo, muchas veces ya no son reversibles. Entonces, analicemos esta parte, si vemos que empiezan a vestirse tan holgados, tapados, porque podemos ver que hasta con el sol, ellos siguen agarrándose su chamarra y dicen, oye, pues está haciendo un calorón y tú te vas a ir con tu suéter. Entonces, ahí hay que prestar atención. Son señales que sí podemos darnos cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora de la alimentación de las mujeres embarazadas. Durante el embarazo se debe tener mucho cuidado con la alimentación, ya que si es deficiente, pudiera tener una hija o hijo de bajo peso o con mayor riesgo de sufrir enfermedades, incluso morir. Si la mujer embarazada no se alimenta adecuadamente y tiene un consumo de macro y micronutrientes deficiente, su bebé puede nacer prematuro o puede nacer con muy bajo peso, inclusive pues no sobrevivir. O puede ser lo contrario, si estamos con la idea de que la mujer embarazada tiene que comer por dos, porque ahora ya son dos en uno, pues también estamos cayendo en un error, ¿sí? Porque si esta persona embarazada come en exceso, sobre todo los alimentos que no son saludables, pues puede presentar ahora un bebé con muy alto peso, que son los bebés macrosómicos. A partir de 4 kilos ya se considera un bebé macrosómico, que también pudiera estar presentando problemas ya de salud ese bebé. Entonces hay que cuidar la alimentación, ni que sea suficiente sin irnos a los extremos. Siguiente, por favor. Recomendaciones: consumir verduras y frutas de temporada que incluyan alimentos ricos en calcio, hierro y ácido fólico. Disminuir el consumo de pan dulce, pastelitos, galletas, frutas, pizza, hamburguesas. Y volvemos a lo mismo, es la alimentación para todo el ser humano. Llámese mujer embarazada, hombre, niño, anciano o adolescente. El ácido fólico, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a prevenir ciertos defectos congénitos. Sí lo mandan suplementado normalmente, porque sí hay que prevenir estos defectos. Y les había yo mencionado que la vitamina B es muy difícil de absorber en los alimentos. Entonces, sobre todo en las mujeres embarazadas, que lo va a requerir el bebé, hay que suplementar con ácido fólico. El hierro es muy importante para el crecimiento y desarrollo cerebral del bebé. Durante el embarazo, la cantidad de sangre en su cuerpo aumenta, por lo que necesita más hierro para la mamá y su bebé en crecimiento. El calcio durante el embarazo puede reducir su riesgo de preeclampsia, una condición médica grave que puede causar el aumento, y también la diabetes gestacional. Siguiente, por favor. Moderar el consumo de sal y de alimentos que la contengan como las salchichas, el queso de puerco, la mortadela, el jamón.
De preferencia realizar 5 comidas durante el día. Lo mismo que vimos con el adulto mayor, lo mismo que ya vimos con el niño de edad preescolar, de primaria y adolescentes. Entonces, todas estas recomendaciones al final nos lleva a que todos tenemos que tener una alimentación muy similar, ¿no? Sí, algunos van a requerir ya ciertas cosas en específico, pero en general todos debemos de evitar consumir los malos alimentos y empezar a generar mejores hábitos de alimentación. No comer alimentos crudos o que estén mal cocidos, por ejemplo, el sushi, el ceviche, que muchas veces nada más lo cocen con el puro limón, carne tártara, salmón crudo, carne a medio término, las mujeres embarazadas en especial, por la condición en la que están. ¿Por qué? Porque si se llegan a enfermar de alguna enfermedad de transmisión por los alimentos, pues no pueden, por ejemplo, si se llegan a parasitar por un alimento que esté mal elaborado y esta persona empieza resulta que se infestó de parásitos, pues por la condición que tiene del embarazo, no va a poder tomar los medicamentos para desparasitarse, simplemente porque está embarazada. Entonces, también debe tener ciertos cuidados por las restricciones en cuanto a medicamentos que pudiera sí o no tomar las personas embarazadas, porque cuando vemos un medicamento que nos mandan, muchas veces dice si lo pueden tomar o no personas embarazadas. Entonces vamos a evitar que estas personas enfermen por cualquier cosa, aunque no sean enfermedades mortales. ¿Por qué? Porque simplemente no pudieran llevar un tratamiento farmacológico. Siguiente, por favor. Hay que incluir pues alimentos que contengan fibra, como la naranja con el gabazo, mandarina, piña, higo, ciruela, pasa. Tomar de 2 a 3 litros de agua diario, incluidos en los líquidos que se ingieren en los alimentos como las sopas, los caldos, etcétera. Si un platito de sopa tiene alrededor de 100 mililitros, pues bueno, se lo voy a restar a mi requerimiento hídrico diario. En caso de que estas personas presenten náuseas o vómitos, se recomienda comer alimentos en pequeñas cantidades varias veces. Comer por la mañana porciones pequeñas de tortilla, tostadas, palomitas sin sal, ni mantequilla, ocasionalmente galletas habaneras para evitar que les den náuseas o vómitos. Como son alimentos más secos, vamos a evitar que les dé náuseas. Paletas heladas y pedacitos de hielo pueden llegar a disminuir estos síntomas. Siguiente, por favor. Alimentos, bueno, ya se había dicho, es que se tienen que evitar en el embarazo. Siguiente, por favor. Nada más que aquí viene ya un poquito más completo. La diabetes gestacional puede ser peligrosa porque puede resultar en un mayor peso del bebé al nacer. Esto puede causar problemas durante el parto y también desencadenar un parto prematuro. Durante el embarazo, las células son más resistentes a la insulina. Es por esto que se puede generar la diabetes gestacional. Tener un bebé afecta a su cuerpo de muchas maneras. Sí, el número es aún mayor sin una nutrición adecuada. Cuando las mujeres nos embarazamos, empezamos a tener muchos cambios en nuestro cuerpo, nos estreñimos. ¿Por qué? Porque hay una compactación en nuestros órganos para hacerle espacio al bebé, y es por esto que debemos de tener quizás un poco más de cuidado con nuestra alimentación o ponerle más atención a la alimentación que sea saludable para no afectar inclusive el estado de ánimo por todos los cambios que presenta tanto hormonal como físicos las mujeres durante un embarazo. Siguiente, por favor. Vamos a entrar ya al tema del manejo higiénico de alimentos, que pues puede hacer que de nada sirviera de mucho todas las recomendaciones nutricionales si no tenemos un buen manejo de alimentos
y pudiéramos causar enfermedades por este mal manejo. Mantener la limpieza. Vamos a lavarnos las manos antes de preparar alimentos y también a menudo durante la preparación, porque si yo estoy preparando una carne molida porque voy a hacer albóndigas, es muy raro que en casita tengamos guantes de látex, nos los pongamos para hacer las albóndigas. Normalmente lo que hacemos es lavarnos las manos y empezar a manipular este alimento con las manos limpias. Pero si ya revolví mi carne molida para hacer las hamburguesas y ahora necesito cortar un pedazo de cebolla y la agarro y no voy a ocupar toda la cebolla, ahí ya empiezo a hacer una contaminación cruzada. Entonces, ¿qué debo de hacer? Antes de agarrar la cebolla, me voy a ir, me voy a lavar las manos para poder agarrar la cebolla y no hacer una alimentación cruzada. Esa es una de las observaciones que nos hacen mucho cuando tenemos algún comedor a cargo, que tengamos estas medidas de higiene. También lavarnos las manos antes y después de ir al baño. Y un lavado correcto de manos. Las manos nos las vamos a lavar mínimo durante 60 segundos. Podemos implementar un lavado quirúrgico o un lavado con ¿cómo se llama? Con un cepillo especial para manos o con las yemas de los dedos. Proteger también los alimentos y las áreas de cocinas de insectos, mascotas y de otros animales. Lavar y desinfectar todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos. No es lo mismo lavar que desinfectar. Podemos haber lavado toda nuestra cocina después de nuestro servicio de alimentación. Ya lavamos la cocina y al otro día no necesariamente tenemos que llegar y volver a tallar todo, pero sí necesitamos desinfectar. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la noche, sobre todo si hay ventanas y la cocina es muy grande, puede llegar a haber polvo, pero el lavar vamos a quitar de la superficie cualquier materia que está pegada, que requiere de un tallado y desinfectar. Puede verse aparentemente limpia la superficie, pero que no esté realmente limpia. Entonces, lo que vamos a hacer es desinfectar, ya sea que desinfectemos con cloro. ¿Cuánto de cloro vamos a ocupar? Esto ya depende del etiquetado del producto de cloro que estemos ocupando. No es lo mismo, por decir la marca Cloralex al Clorox. Cada uno tiene sus especificaciones y nos dice en la etiqueta si vamos a ocuparlo para desinfectar alimentos, si lo vamos a ocupar para desinfectar utensilios, qué cantidad necesitamos vertir en un atomizador. Con un atomizador bien, vamos a vertir esa solución que hicimos y pasamos un trapo limpio. Necesitamos ocupar trapos blancos, porque también es otra de las observaciones. ¿Por qué trapos blancos? Porque ahí nos vamos a dar cuenta si ya se ensució o no. Si ocupamos trapos de colores, muchas veces ocultan pues la mugre, ¿no? La mugre o todo lo que estamos limpiando, por el color del trapo se puede ocultar. Entonces, por normatividad debería de ser de color blanco para que nosotros nos demos cuenta que ese trapo ya está sucio. Siguiente, por favor. Necesitamos tablas de diferentes colores. Por esto que les mencionaba de la alimentación cruzada. Cada tabla por cada color es específica para algún alimento. Por ejemplo, las tablas amarillas sirven para las carnes blancas, lo que es el pollo, el pavo, la tabla verde para las frutas y verduras, la tabla azul para pescados y mariscos, la tabla roja para carnes rojas y la tabla negra para todo lo que está, perdón, la tabla café para todo lo que ya está cocinado. Y de igual forma están los cuchillos por colores. Entonces, en teoría, si manejamos un comedor, tendríamos que tener nuestras tablas específicas para alimentos y nuestros cuchillos para esos alimentos también. Hay que separar alimentos crudos de cocinados. Utilizar equipos y utensilios diferentes para picar.
Si yo ya ocupé la tabla amarilla para frutas y verduras porque se me olvidó que era para las verduras, pues entonces voy a tener que lavarla, desinfectarla y decirle a mi personal, cómo se deben de ocupar las tablas. ¿Por qué? Porque es una observación que nos pueden llegar a hacer si nos van y nos auditan o nos hacen una supervisión, que estemos ocupando los utensilios como debieran de ser. Siguiente, por favor. Cocinar completamente los alimentos, especialmente las carnes, pollo, huevos y pescado. Hervir los alimentos como sopas y guisados para asegurarse que alcanzan la temperatura correcta de 70 grados. Hay una temperatura que se llama temperatura de riesgo, que es cuando los alimentos superan desde los 6 grados hasta los 69 grados. Es una temperatura riesgo para que las bacterias empiecen a multiplicarse. Pero esto también depende del tiempo que está expuesto el alimento. Por ejemplo, un alimento a temperatura ambiente está alrededor de 26 grados. Si yo lo mantengo a 26 grados por más de 2 horas, ese alimento ya se empieza a volver inseguro para el consumo, sobre todo con las personas que tienen su sistema inmune debilitado, ya llámese por la edad, por enfermedad. Edad me refiero a un bebé que todavía no está su sistema inmune completamente fortalecido. O por enfermedad, porque una persona con cáncer que está en quimioterapia, por dar un ejemplo, pues su sistema inmune también está debilitado. Entonces, si yo le ofrezco alimentos que están a temperatura ambiente, que estuvieron expuestos a más de 2 horas, ya estoy poniendo en riesgo su salud. Entonces hay que tener bien en cuenta esta parte. Siguiente, por favor. Lo que les decía, mantener los alimentos a temperaturas seguras y el tiempo de exposición que vamos a tenerlas en temperatura ambiente. También hay que tener los alimentos, si los vamos a refrigerar, porque ya no los vamos a consumir, el refrigerador no debe de superar los 5 grados. Entonces, si yo ya abrí el refrigerador todo el tiempo, voy a hacer que aumente la temperatura del refrigerador. Y en lugar de que tenga los 5 grados, voy a provocar que tenga pues no sé, si yo agarro un termómetro y le tomo la temperatura, puede llegar a tener hasta 13 grados. Entonces ya ese refrigerador empieza a tener a los alimentos en una temperatura de riesgo. Entonces vamos a abrir el refrigerador solamente voy a preparar algo, de una vez hago mi lista de lo que necesito y evitar estarlo abriendo. Esto me refiero sobre todo para quienes manejan algún comedor donde tengan que ofrecerle comida a niños o ancianos en un asilo, en una escuela, en un comedor comunitario, etcétera. Pues tenemos refrigeradores más grandes y hay que evitar en lo mayor posible estarlos abriendo. Por eso tenemos un menú, una lista, y decirle al personal que evite lo más posible estar abriendo los refrigeradores, porque también por norma tenemos que tener un registro de temperatura. Tenemos que estarle tomando a nuestro refrigerador temperaturas en la mañana para ver que el refrigerador durante la noche estuvo enfriando como debe de ser, o a lo mejor ya necesita un mantenimiento. Nosotros vamos a tener un registro de temperaturas diario. En la mañana, no sé, a las 8 de la mañana le voy a tomar la temperatura y la voy a registrar en una hoja, en un formato que yo realice por si llegan a supervisarme, yo tener este control de temperatura de refrigerador. Y también a mediodía y en la tarde, dependiendo el horario que damos nuestro servicio de alimentación, tenemos que estar haciendo estas tomas y estos registros de temperatura. También en los alimentos tenemos que tomarles la temperatura para ver que alcancen la temperatura adecuada y que no estén expuestos las 2 horas que les comentaba. También tenemos que tener un registro de nuestros alimentos. No vamos a guardar nuestros alimentos por mucho tiempo en los refrigeradores, porque aunque estén en el refrigerador, como si son alimentos que nosotros preparamos, pues no le estamos añadiendo conservadores. Entonces,
tienen un tiempo de vida. No es lo mismo la lata que no voy a abrir durante inclusive años porque ya tiene conservadores, porque está cerrada, aunque yo agarre y le ponga en un topper hermético, no tiene conservadores. Y cuando yo destapo, "Ay, ¿esto qué era?", y ya lo destapo, ya le está entrando oxígeno a ese topper, ya le está entrando luz, ya al momento que lo saqué, ya le cambié la temperatura. Entonces, todos estos manejos que damos con los alimentos los expone a que se proliferen las bacterias y sí se puedan echar a perder, ¿no? Sí se echan a perder después de cierto tiempo, dependiendo de los alimentos que tengamos, al menos que los congelemos, no podemos estarlos almacenando y lo preferente es etiquetarlos también. Cuando este alimento que yo preparé y considerar si es necesario mantenerlo en conservación en el refrigerador. Si a lo mejor hice demasiado puré de jitomate, es mejor congelarlo que guardarlo en el refrigerador, porque quizás mañana no lo voy a ocupar, lo voy a ocupar hasta dentro de 4 días. Preferiblemente lo voy a congelar en lugar de refrigerarlo. Ese es el manejo que tendríamos que tener si somos personas que nos dedicamos a un servicio de comedor. Y registrar las entradas y las salidas. Para esto es la rotación que vamos a hacer dentro de nuestro almacén o refrigeradores. ¿Qué fue lo primero que ocupé? Pues esto se va a ir siempre al frente. Lo último que yo estoy ocupando lo voy a pasar atrás y le voy a ir dando esa rotación y voy dándole esa revisión a los refrigeradores o a los anaqueles si son alimentos no perecederos. Siguiente, por favor. Use agua y materias primas seguras. Usar agua purificada o hervida y seleccionar alimentos sanos y frescos. Para su inocuidad, elija alimentos ya procesados tales como la leche pasteurizada. Lave las frutas y verduras desinfectándolas, especialmente si se comen crudas. Aquí, por ejemplo, también para poder desinfectar las frutas y verduras, en el caso, por ejemplo, de la lechuga, normalmente yo lo que veo es que la agarran, le quitan las hojas que están feas de encima y la pasan a la tabla y comienzan a picar. Después de que la pican, ya tienen su solución para desinfectarla, la echan ya picada, cuentan 10, 15 minutos, la escurren y ya está desinfectada. Pues está mal ese manejo de la lechuga que normalmente lo hace el 99% de las personas, está mal. La lechuga se tiene que deshojar, sí se tiene que quitar todas las hojas que ya están oxidadas, pero el resto de la lechuga la voy a deshojar y la voy a lavar. La voy a lavar bien porque entre la lechuga hay tierra. Entonces tengo que quitar, es como la espinaca que también hay que lavarla bien, bien antes de desinfectarla porque tiene mucha tierra, igual que la jamaica. Y vamos a ocupar algunas verduras o algunas frutas, digo algunas porque, por ejemplo, el plátano también lo tenemos que lavar, pero ese no lo vamos a tallar, pero la gran mayoría sí la vamos a tallar para poderle quitar todo lo que pudiera tener ahí nocivo y lavarla bien, ¿no? Porque aunque tenga cáscara, eh, sobre todo los niños, ¿no? Le quitan la cáscara, pero agarran la pulpa con la mano y antes agarraron la cáscara, pues ya contaminaron la pulpa. Ya, cuando estamos hablando, por ejemplo, del plátano o estamos hablando del mango, pudiese darse ese riesgo, por eso hay que lavarlos. Pero el plátano en específico solamente lo vamos a tallar, pero con una esponja muy, muy suave que no lo raye, porque si no, oxidamos la cáscara y luego ya no se lo quieren comer. Por fuera se va a ver negro, pero por dentro va a estar bien, pero pues ya la presentación de ese plátano ya no va a ser como muy agradable a la vista. Siguiente, por favor. La higiene personal de las personas que van a manejar los alimentos es muy, muy importante. Tienen que bañarse todos los días, si les es posible todos los días. En el caso de los hombres hay que retirar la barba. No pueden tener un manejo o estar en cocina, aunque sean lavalosas, lo que sea, porque en algún momento quizás puedan ayudar a mover los alimentos o a repartir los alimentos. No deben de tener barba, por lo regular muy cortita o nada de barba. Tienen que usar jabón líquido de barra para lavarse las manos.
cuando se lavan las manos y cierran la llave del agua, hay que ocupar un papel, llámese un rollo de papel o sanitas. Con eso, primero van a cerrar la llave del agua con el papel para no volver a tocar la llave que ya alguien atrás llegó y la abrió con las manos sucias, ya se la lavaron y van a volver a tocar la llave sucia. Lo preferente es con el mismo papel que se están secando, van a cerrar esa llave y utilizar un bote de pedal para no tener que tomar la tapa del bote donde vertimos el papel otra vez con nuestras manos. Lo preferente es que sea un bote de pedal para no tener ese contacto con la tapa. Hay que tener las uñas cortas, hay que usar la ropa limpia, igual aquí como vemos en la imagen, ropa clara o blanca, lo dice nuestra norma 251, debe ser la ropa así para poder ver que está limpia. Si yo voy a supervisar al personal, yo tengo que darme cuenta desde lejos que esa persona viene aseada. Zapatos correctos, antiderrapantes, cerrados por si le cae algo encima, no se vaya a lastimar. Cubrirse bien el pelo, si tienen el cabello largo, hay que atarlo bien y ponerse la cofia o una malla y el uso de cubrebocas sobre todo. Las personas que manejan alimentos no pueden estar trabajando si presentan alguna enfermedad respiratoria o gastrointestinal, y eso lo dice nuestra norma 251. En caso de que presenten alguna de estas enfermedades, tendría que quitarse de esa actividad hasta que esté dado de alta o se haya recuperado. Siguiente, por favor. Cuando nosotros vamos a recibir nuestros alimentos, tenemos que estar bien conscientes o conocer las características organolépticas de cada alimento, como son el sabor. No sé, si me llegó unas uvas y yo las veo bien bonitas, pero al momento de que yo pruebo una de las uvas, porque yo como responsable sí tendría que probar ese alimento para saber si está bien maduro, si no está ácido, si no presenta alguna alteración en el sabor, yo lo pruebo. Entonces, el sabor es una de las principales eh, características organolépticas para saber que ese alimento está bien o mal, si lo voy a así para dar mi servicio de alimentación. El color también es bien importante y aquí vemos en la imagen este ejemplo. En esta las características organolépticas de la carne es que la carne brilla. La carne no se puede, acá no puede tener colores verdes, cafés, porque entonces ya nos está hablando que esta carne ya comienza con un proceso de descomposición. Siguiente, por favor. También tenemos la textura dentro de estas características organolépticas. En el caso del pollo, y puse el ejemplo del pollo, a veces también pasa con el jamón. Cuando empieza a descomponerse el pollo y no precisamente huela feo o esté verde, sí empiezan a crear un tipo de viscosidad. Igual que el jamón, al igual que las salchichas, el suero que traen se empieza a hacer como espeso. Entonces, la textura de estos alimentos, en el caso de un jitomate, ¿no? No es lo mismo un jitomate que tiene como textura a que tenga, que ya esté muy aguadito, que inclusive lo agarramos y podemos llegar a reventarlo muy fácilmente porque ya está muy, muy, muy maduro. ¿Y cuánto tiempo nos va a durar ese jitomate? ¿Sí? El aroma también es otra característica organoléptica muy, muy esencial, porque si yo no cuento con un termómetro para tomarle la temperatura al pollo, que debe de llegar entre 0 y 4 grados para que yo lo pueda recibir, pues si se descompuso mi termómetro, pues me voy a ayudar mucho con el aroma y con las demás características. Pero el aroma es un muy principal para poder considerar si el pollo no, porque el pollo huele enseguida cuando se está echando a perder, podemos percibir ese aroma. Entonces,
Esa es una propiedad que hay que considerar mucho para definir si vamos a aceptar o no aceptar ese alimento para nuestro servicio de comedor. Siguiente, por favor. El proveedor de alimentos también tiene que venir aseado. Muchas veces las empresas que nos proveen, pues usan de pretexto pues, que vienen de la central de abastos y que por eso traen sus botas bien sucias o traen la chamarra muy sucia. No, nuestro proveedor de alimentos también nosotros podemos exigirle que tengan un aseo adecuado, que utilicen uniforme, que tengan un control de fauna en sus camionetas, porque a mí me ha pasado que de repente me dejan una caja de papaya y resulta que dentro de la papaya había un mini ratoncito. Entonces, nosotros también podemos exigirle a nuestro proveedor que tenga un control de fauna nociva. El transporte de los alimentos tiene que ser el adecuado. Si la camioneta donde transportan el jamón, el queso, los lácteos, las carnes, no cuentan con con refrigerador, entonces mínimo tienen que traer la hielera, obviamente con hielo, porque también a veces traen la hielera, pero no traen hielos. Entonces, la hielera con hielos para conservar los alimentos a la temperatura que nos indica la norma que deben de estar para evitar que se nos enfermen nuestros comensales. Siguiente, por favor. La recepción y almacenamiento de los alimentos. Bueno, también nosotros tenemos que tener nuestro almacén limpio y ordenado, sobre todo, donde vamos a recibir, tener nuestro equipo necesario, como termómetro, báscula, mesa, refrigeradores para guardar enseguida nuestros lácteos, nuestras carnes y no dejarlos ahí a temperatura ambiente expuestos. Hay que tener como les mencionaba, nuestro control de entradas y salidas. Aquí también podemos etiquetar nuestros alimentos o con un marcador ponerle qué el día llegó y qué día, hacerle esa rotación a esas latas, aunque tengan meses, hay que revisarlas bien, las caducidades, cuáles son las primeras que deben de salir, para preparar y no se nos rezaguen, inclusive se nos lleguen a caducar. Los anaqueles no tienen que tener menor a 15 centímetros de altura, no pueden estar al ras del piso por obvias razones. Cuando se lava el almacén, si estuviera al ras del piso, pues también los llegamos a contaminar nuestros alimentos, si es que almacenamos frutas o verduras, aunque las lavemos, aunque vayamos a lavar las latas, por norma no podemos tener los anaqueles al ras de piso. Siguiente, por favor. También nosotros debemos de tener un control de plagas, un registro de cada cuándo estamos fumigando nuestro comedor, nuestra cocina y nuestro almacén. Mínimo 6 meses, cada 6 meses como mínimo debemos de tener nuestra fumigación. En el manejo de alimentos, bueno, hay que tener las uñas cortas, no fumar mientras están manipulando la comida. Tal vez suena como ilógico, pero habrá restaurantes, habrá lugares donde de verdad sí hacen eso. No estornudar en los alimentos, utilizar el celular es malísimo porque el celular es uno de las cosas más sucias y está comprobado que inclusive es más sucio que un trapo del baño. Cuando analizan las bacterias que contiene un celular, muchas veces está mucho más contaminado que el trapo con el que limpiamos el baño, porque el baño le echamos cloro, el baño le echamos eh, aromatizante, lo lavamos, lo tallamos y el celular no. Entonces, ya está comprobado que hay más bacterias inclusive en el celular. Entonces, nada de celular, no televisión. ¿Por qué? Porque también podemos ocasionar accidentes si la gente que está preparando alimentos se distrae viendo la televisión y están cortando algo, pues pueden llegarse a distraerse. No televisiones, no estar trabajando con heridas en las manos. Si se llegan a cortar, enseguida se tienen que lavar, se tienen que poner algún vendolete y utilizar un guante de látex para no contaminar con la sangre los alimentos que se van a comer los comensales. Cubrir bien los recipientes, verificar bien las fechas de caducidad de los productos, no utilizar productos caducados, aunque digamos,
Ay, apenas caducó el mes pasado, preferentemente no utilizar alimentos caducados. Sí pudiese ser que por alguna necesidad de economía, los que somos responsables tendríamos que abrir la lata y probarla primero nosotros para ver que esté en condiciones adecuadas, pero no se debe hacer, simplemente no se debe hacer, pero pues pudiese darse el caso. Siguiente, por favor. Sí, ya pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Gracias, maestra. Sí, no, ¿de qué? El orden y la limpieza dentro de las cocinas es muy importante. También hay que tener esos registros de cuándo se hace la limpieza profunda y la limpieza ordinaria. ¿Quiénes son los responsables de hacer esta limpieza? Para que nosotros como encargados o como los supervisores demos el visto bueno, porque la cocina, así como ven en el ejemplo del lado derecho, así es como la debemos de dejar, completamente ordenada y limpia para que al siguiente día se pueda ocupar sin ningún problema. No podemos dejar cosas encima o porque se me hizo tarde voy a dejar los trastes. Todo debe estar guardado en su lugar, todo se debe de limpiar, evitar los derrames de aceite o grasa y si sucedió eso, hay que quitarlos enseguida y poner señalamientos, que son áreas restringidas. No cualquiera puede entrar a la cocina porque no trae el calzado adecuado, no tiene el uniforme adecuado y no tiene la preparación o no es la persona correcta para hacer los manejos. No, no deben de entrar. La cocina es un área restringida, al igual que el almacén y nada más porque el comedor, pues ya, pueden entrar todos, pero en esto, como están el manejo de los alimentos antes de dárselos a las personas, son áreas restringidas y solamente el personal que está ahí pudiera ser quien entre. También se me olvidaba y no lo puse, todas las personas que manejamos alimentos, cocineros, los lavalosa, los que los recibimos, etcétera, tenemos que hacernos estudios de bioquímicos para ver si estamos saludables, si no presentamos parásitos, el coproparasitoscópico en serie de 3 y el exudado faríngeo de cajón cada 6 meses para saber que estamos bien. Siguiente, por favor. Bueno, si no hacemos este correcto manejo de higiene en los alimentos, pues podemos provocar que nuestros comensales enfermen por este mal manejo. Por lo menos 48 millones de personas en los Estados Unidos se enferman por consumir alimentos contaminados. Las causas comunes incluyen bacterias y virus. Con menos frecuencia la causa puede ser un parásito o un químico dañino, pero casi siempre van a ser las bacterias o los virus por el mal manejo higiénico de alimentos. ¿Qué pueden presentar nuestros comensales si se llegan a enfermar por este mal manejo? Pues malestar estomacal, cólicos abdominales, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, deshidratación. Siguiente, por favor. Maestra, ¿Sí? en el chat preguntan que es alguna recomendación de comida para personas que sufren depresión o ansiedad. La primera recomendación que yo haría para estas personas es quitar completamente los azúcares y empezar a meter lactobacilos para mejorar nuestra microbiota, ¿sí? ¿Por qué? Porque el azúcar, aparte de que pues nos hace, pues ya por lo que mencioné, mucho daño, el azúcar, eh, por lo mismo de la adicción que tiene, nos hace tan dependientes y hay que irnos como desintoxicando, es como una adicción, les digo, el quitar el azúcar y empezar a comer alimentos más naturales sería la mejor recomendación. No hay como una receta
especial. Eso tiene que ser poco a poco, pero la depresión está y la ansiedad está muy, muy, muy relacionada por el alto consumo de azúcar sobre todo y porque nuestra microbiota está ya demasiado dañada. Entonces, por ejemplo, también las personas, por ejemplo, que fuman marihuana, muchas veces son bajas de peso, pero porque no tienen absorción de nutrientes. Entonces, si yo no tengo absorción de nutrientes, si como demasiados azúcares, si como cafeína, simplemente todos esos alimentos están haciéndome daño, no nada más a mis órganos, ¿no? Sino también todo hasta emocionalmente me viene afectando. Tal cual una recomendación específica, pues cada individuo es diferente. Yo tendría que ver cuáles son sus hábitos alimenticios, porque puede ser que esa persona no coma en exceso azúcar, pero pues por experiencia, la mayoría sí tiene que ver con el alto contenido de azúcar. Entonces, de preferencia, quitárselos. Gracias. Sí. Bueno, la mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos son agudas. Eso significa que no necesariamente duren por mucho tiempo. Se requieren varios pasos para llevar una comida de la granja o de la pescadería a su mesa. Pero, por ejemplo, aquí estamos viendo que está la barca ahí con los peces, pero yo no veo hielo. Entonces, lo mismo que les decía, si están expuestos por mucho tiempo, ese mal manejo que tuvieron por no ponerlo a temperatura adecuada, pues puede llegar a nuestra mesa ya en un estado, empezar con un estado de descomposición a mi hogar. Y si yo todavía me tardo ahí dejarlo más tiempo y no precisamente me dé cuenta al 100%, entonces, hay que tener mucho cuidado con en dónde lo compramos, con quiénes lo compramos y que tengan las medidas de higiene adecuadas. Siguiente, por favor. La mayoría de las personas con enfermedades transmitidas por alimentos mejoran por sí mismas. Es importante reemplazar los líquidos y los electrolitos perdidos para prevenir la deshidratación, si su médico puede diagnosticar la causa específica. La mayoría de las veces pues nos dice, bueno, tiene una gastroenteritis por bacteria y pues nos va a mandar antibióticos. También los antibióticos barren la flora intestinal porque barren con todo, ¿no? Con todo lo vivo, bueno o malo, se lo va a llevar el antibiótico y hay que restaurar esa flora intestinal. Afortunadamente, pues hay probióticos, hay muchos alimentos que nos pueden ayudar a restaurarla. Siguiente, por favor. El botulismo es una enfermedad rara pero grave causada por una toxina que ataca los nervios del cuerpo. Puede causar dificultad para respirar, parálisis muscular y hasta la muerte. ¿Y esto cómo podríamos nosotros contraer botulismo? Principalmente en las comidas enlatadas. Cuando están golpeadas o caducas, probablemente ya tengan esta bacteria. Entonces, es por eso que no debemos de consumir productos caducados o que estén golpeados. Actualmente ya le ponen un recubrimiento a las latas por dentro que lo hace más resistente a los golpes, pero no vamos a arriesgarnos. Entonces, de preferente, no vamos a comprar productos que estén golpeados. La gastroenteritis es una enfermedad de inflamación del revestimiento del estómago y de los intestinos. Sus principales síntomas incluyen vómitos y diarrea. La gastroenteritis normalmente la vamos a contraer si no tenemos un manejo adecuado de mariscos, de las frutas, de las verduras, que no estén bien lavadas, que no estén bien cocinados o inclusive que hayamos comido alimentos crudos o en caso de la leche que sea leche bronca y que no haya tenido un proceso de pasteurización. Siguiente, por favor.
La infección por salmonela o salmonelosis es una enfermedad bacteriana muy común que afecta el tubo intestinal. La bacteria de la salmonela generalmente vive en los intestinos de los animales y los humanos y se expulsa mediante las heces. ¿Cuáles son los principales productos que nos pueden pues enfermar de salmonelosis? Los huevos crudos o poco cocidos. Ojo aquí con el huevo. El huevo, antes de ocuparlo, hay que lavarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces viene contaminado de heces de la gallina. El huevo no lo vamos a lavar y lo vamos a refrigerar porque el huevo tiene una porosidad. Entonces, si yo lo lavo y luego lo refrigero, ya perdió como ese recubrimiento natural que tiene. Pero si no lo lavo y lo parto, al momento de que lo estoy vertiendo al sartén o a un bol o a algún plato para revolverlo con algún otro alimento, puede tener contacto con la cáscara y es ahí donde nos vamos a llevar la salmonelosis al momento de prepararlo. Entonces el huevo se tiene que lavar antes de utilizarlo, ¿sí? Pero solamente antes de utilizarlo, no lo voy a lavar y lo voy a guardar, ¿ok? La listerosis es una infección grave generalmente causada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria. Se estima que 1,600 personas contraen la listeriosis cada año y que aproximadamente 260 personas mueren por esta enfermedad. ¿En dónde encontramos esta bacteria? En las carnes y las salchichas mal cocinadas, crudas o fermentadas, lo que les decía, ¿no? Cuando vamos a recibir o vamos a comprar salchichas, pues que no tengan esa viscosidad que cuando ya tienen mucho tiempo empiezan a formar, inclusive hasta se ven como blanquizcas. Los quesos blandos y los quesos ahumados que no estén bien conservados. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, pero creo que ya no nos da mucho tiempo, no sé, quería hacer un ejercicio de cómo ustedes pueden formar un platillo que contenga todos los alimentos variados, suficientes en el plato del buen comer. Les comentaba hace rato que imaginemos nuestro plato a la hora que vamos a servir. ¿Cuánta verdura tendrá que tener? Yo creo que una ensalada como estas que ahora venden, que traen pues que su lechuga, su jitomate, su queso, generalmente le ponen algún aderezo. Yo recomiendo que sea aceite de oliva, no tanto la ensalada César y estos porque ya están prefabricadas y pues ya son alimentos que no son necesariamente saludables, pero es para aderezar. Creo que una ensalada, si se la imaginan así, pues contiene todos los grupos de alimentos porque muchas veces ya les echan alguna sopa de pasta y ahí ya estamos incluyendo el cereal, ¿no? Lo que es el carbohidrato con cereal, si es una sopa de pasta a base de trigo o algún crotón que nosotros mismos podamos preparar, la cantidad de verdura es mayor en una ensalada, inclusive en una ensalada podemos añadirle fruta, manzanita picada, mango, que le da ese toque de acidez a la ensalada, y se le puede agregar queso, se le puede agregar pollo, inclusive germen de, ya sea de lenteja o germen de frijol, también se desinfecta y se puede echar en la ensalada. Ahorita por el tiempo, pues ya no podemos hacer como esta actividad, pero sí quisiera pasar a la siguiente diapo, muy rápidamente, porque esto es algo que luego mucha gente me pregunta para cuando quieren hacer algo en mayor cantidad. Y aquí puse el ejemplo del arroz, ¿no? Este arroz es ustedes pueden encontrar muchas recetas así, con porciones para 6 personas. Ay, y aquí nos dice rápidamente qué ingredientes y las cantidades vamos a ocupar para hacer un arroz a la jardinera con chícharo, zanahoria y grano de elote. Pero luego viene la gente y me pregunta, oye, pero si quiero hacer para 50 personas, ¿cuánto necesito? Y aquí está, ustedes van a quedarse con este material y ahí lo puse desglosado, cómo calcular cuánto voy a ocupar yo
para 50 personas o lo podemos llevar para 100 personas o para 150 personas. Y no solamente esta receta, sino cualquier receta que ustedes puedan encontrar, aquí se van a llevar el ejemplo para hacer ese cálculo. Y obviamente ya teniendo ese cálculo, podemos hacer nuestro cálculo en cuanto al presupuesto. Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Ahora sí que, pues, me fui muy rápida porque me estresa el tiempo. Me gustaría poder ampliar toda la información porque nada más fueron así como chiquitos. Y sí me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para ampliar más la información. ¿Tienen alguna duda o pregunta? La pueden hacer por medio del chat o bien prendiendo sus micrófonos. Maestra, muchísimas gracias por la información y muchas gracias a todos por asistir. Me voy a permitir compartir la pantalla para hacer entrega del reconocimiento a la maestra Marta Laura Ángeles Rodríguez por impartir la sesión de formación y desarrollo calidad en el servicio de los alimentos para personas de atención prioritaria, que termina el 19 de junio. Firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de programas asistenciales. Y bueno, les recuerdo a las personas que todavía no ponen su nombre en el chat, lo hagan por favor porque es la forma en la que nosotros pasamos asistencia. Buenas tardes, que tengan buen día. Muchas gracias a todos.